Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que me estén viendo en esta clase pregrabada más para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Como bien ya lo saben, soy el profesor Emiliano Pérez Cortés de la asignatura Hidráulica de Canales en el grupo 1552 y este es el semestre 2022-1. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas todos y todas ustedes para esta clase más de Hidráulica Canales y continuamos con el tema de salto hidráulico. Bueno, pues, iniciamos. Bien, entonces, como bien les decía, estamos en el tema 4, salto hidráulico, y estábamos viendo o estábamos platicando del subtema 4.2, que es la ecuación general y la longitud del salto hidráulico, ¿no? Como ya lo he mencionado. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito más a detalle sobre los tirantes conjugados. Ya habíamos dicho o ya habíamos mencionado en la gráfica o en la curva de momentum que existían tirantes conjugados, que existía el tirante conjugado mayor y que existía el tirante conjugado menor. Y ya les había presentado esta gráfica que tienen aquí en la parte superior. Bueno, yo la tengo en la parte superior, ustedes la tienen en la parte derecha de su pantalla. Y ya les había platicado que esta curva, que es de 45 grados respecto al eje vertical y al eje horizontal, esta curva que era, o que es, perdón, el momentum igual con Y o el tirante. Esta es una de las características que vamos a tener en la curva momentum. Y la curva momentum iba a ser esta, ¿no? Esta es mi curva momentum en la que yo voy a voy a tener dos tirantes, un tirante conjugado mayor, que es este, y subíndice 2, y voy a tener un tirante conjugado menor, que va a ser este y subíndice 1. Estos dos tirantes van a tener el momentum igual, es decir, el valor de momentum que evaluemos con este tirante va a ser igual al momentum que evaluemos con este tirante 2 conjugado mayor. Entonces, estos tirantes, tanto el conjugado mayor como el conjugado menor, van a tener un momentum constante y ese momentum va a ser igual entre ellos. El tirante conjugado mayor, como ya lo hemos platicado, va a estar en una zona subcrítica, por lo tanto va a ser mayor al tirante conjugado menor. Digo, perdón, al tirante crítico, perdón, mi dislexia. Y voy a tener el tirante conjugado menor, que va a ser menor al tirante crítico. Ajá. Y ya también había mencionado, si no mal recuerdo, la clase pasada, que el tirante crítico me va a dar en esta curva de momentum un valor de momentum mínimo. Ajá. Entonces ya habíamos platicado a grandes rasgos esto, lo estoy quizá repitiendo, pero además de ello, vamos a platicar o les voy a leer lo siguiente. Son aquellos tirantes que poseen el mismo momentum, ya lo repetí y ya lo comenté. Uno se encuentra en régimen subcrítico, que es el conjugado mayor, y el otro en régimen supercrítico, que es el conjugado menor. Para un momentum m subíndice 0 dado o conocido, le corresponden dos tirantes conjugados. Para obtenerlos de manera general se requiere un método numérico. Ya les había mencionado que se pueden usar cualquier método de aproximación numérico, el que ustedes mejor manejen. El que vamos a usar aquí en esta asignatura va a ser el método de Newton-Raphson. Y bien, en canales de cualquier sección transversal prismática regular, el cálculo de los tirantes conjugados del salto se efectúa, de modo general, por medio de un método numérico de aproximación. Entonces, conocido el momentum m subíndice 0 en uno de sus extremos, régimen
supercrítico o régimen supercrítico del salto. Entonces, conociendo ese momentum subíndice 0, puedo obtener tanto el conjugado mayor como el conjugado menor, o si conozco uno de los extremos, pues también conoceré el conjugado del otro extremo, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, para cada una de las secciones prismáticas, como bien ya lo mencioné aquí, de sección transversal prismática regular, se pueden obtener ecuaciones o soluciones particulares para estos tirantes conjugados, y es lo que les voy a mencionar a continuación. Entonces, las soluciones particulares para estos tirantes conjugados, tanto el tirante conjugado mayor como el tirante conjugado menor, van a ser las siguientes. A continuación, entonces, se presentan soluciones particulares para las secciones más comunes. Iniciamos con la sección rectangular. Y como inciso A, o la primera solución particular, que es el régimen supercrítico conocido, y también le llamamos ecuación de Belanger, es esta. Esta es la ecuación, o es la expresión en la que puedo yo obtener el tirante conjugado mayor. Yo voy a obtener el tirante conjugado mayor conocido el régimen supercrítico o el tirante conjugado menor. Es decir, con esta ecuación, ¿qué es lo que yo conozco? Yo conozco y subíndice 1, que es el tirante conjugado menor, que está en régimen supercrítico. Como conozco este tirante, pues yo puedo calcular el número de Fruit. Este es el número de Fruit en la sección 1 o en el conjugado menor al cuadrado, ¿no? Entonces, yo haciendo esta operación y después multiplicando lo obtenido en ese lado de la igualdad, cuando yo multiplico esto por el tirante supercrítico conocido, obtengo el tirante conjugado mayor. Esa es la idea de esta solución particular para la sección rectangular. De la misma forma, se puede obtener el régimen subcrítico, yo puedo obtener el tirante conjugado menor, es decir, el que está en régimen supercrítico, conocido el régimen subcrítico. Entonces, en el inciso B, yo debo de conocer el régimen subcrítico, es decir, el tirante conjugado mayor. Este es lo que conozco. Este es el que conozco. Y al conocer con esta misma ecuación de Belanger, pero en régimen subcrítico conocido, puedo obtener el tirante conjugado menor. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí es obtener el número de Fruit, pero ahora para la condición de régimen subcrítico o del tirante conjugado mayor. Calculo el número de Fruit, lo elevo al cuadrado, hago toda esta operación y el valor que obtenga de esto lo multiplico por el tirante conjugado mayor y así obtengo el tirante conjugado menor. Entonces, estas son las condiciones o las soluciones particulares para los tirantes conjugados en una sección prismática rectangular regular, ¿sí? Todo esto, recuerden, que es para secciones prismáticas regulares, ¿no? A continuación, les voy a presentar las soluciones, particulares para la sección trapecial asimétrica. Como estas son muy largas, en el sentido de que son de mucha extensión, pues quité la gráfica, ¿no? O la curva. Pero tengo las mismas cosas de expresiones parecidas, ¿no? Entonces, en el inciso A, yo lo que conozco es el régimen supercrítico conocido. Y entonces lo que conozco es el y subíndice 1. Conozco este término, este término, este término y este término, ¿no? Y lo que debo de, los parámetros adicionales que debo de calcular es esta K, este factor que es de Massey o Mosey,
no recuerdo, ahorita se me está olvidando el nombre, déjenme revisar mis notas, porque estoy olvidando el nombre. Permítanme un segundo, aquí reviso nada más rápidamente las notas de cómo se llama el factor. Más 6, sí es más 6, el parámetro de más 6, este parámetro de más 6 para la sección supercrítica, por eso tiene el 1. Se calcula mediante esta expresión, este K es esto, K subíndice 1 más K subíndice 2, recuerden que es la notación que hemos asignado para la magnitud que recorro en la horizontal en los taludes, tanto para una margen como para la otra, en tanto margen izquierda o margen derecha. Ajá. Y este subíndice, subíndice 1, lo calculo como el ancho de la plantilla entre K, K, que es el talud promedio, que multiplica a tirante conjugado menor. Entonces, con estos parámetros los calculo, los coloco en la expresión que tengo aquí arriba, y como podrán darse cuenta, es una expresión de cuarto orden o de cuarto grado, como quieran llamarle, en la que tengo pues la incógnita sería mi tirante conjugado mayor. Y para este polinomio de este orden o de cuarto grado, como quieran llamarle, repito, una sola solución es la que es la buena para nosotros, ¿no? Hay una de las cuatro raíces, una sola es la que nos importaría o nosotros tomaríamos como válida para que ese sea nuestra solución del tirante conjugado mayor. Y de la misma forma, para el tirante conjugado menor, que sería y subíndice 1, aquí lo que debo de conocer es el régimen subcrítico conocido, es decir, aquí conozco el tirante conjugado mayor o y subíndice 2. Este término lo conozco, este tirante o término lo conozco, este lo conozco, también conozco, o es algo de dato. Conozco la geometría, entonces obtengo este talud promedio. Calculo como les decía, el factor o parámetro de Massey, que se me estaba olvidando el nombre, pero ya lo confirmé. Este es en la sección del conjugado mayor. Recuerden que este 2 se refiere al conjugado mayor o al tirante conjugado mayor. Y este T subíndice 2 lo calculo mediante esta manera, ¿no? Entonces estos parámetros los sustituyo en esta ecuación y este polinomio va a tener una raíz que va a ser válida para nuestro caso, ajá, y las otras tres raíces pues no van a ser de importancia para nosotros, ¿no? Entonces estas son las ecuaciones o las soluciones particulares de los tirantes conjugados para la sección trapecial asimétrica. Continuamos para la sección triangular asimétrica. Estas ecuaciones que voy ahorita a presentar son muy similares a la anterior, en el sentido de que, pues, si a ustedes recuerdan a una sección trapecial, si yo supongo que el ancho de plantilla es 0, estoy tocando el vértice o tendría un solo vértice porque estoy asumiendo que es un ancho de plantilla 0 y sería una simplificación de estas, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Porque al yo colocar ancho de plantilla 0 aquí, b igual con 0, pues este término t subíndice 1, por ejemplo, me daría 0. Y al sustituirlo aquí, por ejemplo, todo esto me da 0, ¿no? Esto me da 0 y esto me da 0. Por lo tanto, por ejemplo, aquí nada más tendría este 1 que multiplicaría a esta división elevado al cubo, o esta relación del tirante conjugado mayor con el tirante conjugado menor. Aquí también nada más tendría el 1
que multiplica a este término. Y aquí, fíjense, aquí este t subíndice 1 es el que tendría como 0. Este 3 veces el parámetro de masa y al cuadrado entre 1 pues sería 3 veces el parámetro de masa y al cuadrado que multiplica este término, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues algebraicamente ya estoy deduciendo prácticamente la sección triangular asimétrica y entonces, pues si se dan cuenta es una simplificación, ¿no? Como también podrán darse cuenta, aquí el parámetro t subíndice 1 pues no lo tengo, valdría 0 y es lo que traté de explicar con la imagen anterior o la diapositiva anterior. Y entonces pues como ya lo he repetido y ya lo he mencionado, tanto para la rectangular como para la trapezial, debo de tener conocido un régimen, puede ser el régimen supercrítico o puedo conocer el régimen subcrítico, y una vez conocido esa parte o esa sección en el fenómeno que es del salto hidráulico, puedo conocer el opuesto, ¿no? En el que está en el otro extremo. Entonces, pues bien, ahí tienen cuáles serían las soluciones particulares para la sección triangular asimétrica en ambos regímenes, ¿no? Bien, con estas ecuaciones y las anteriores mencionadas, se pueden construir gráficas o curvas para que gráficamente se puedan obtener pues los tirantes conjugados. Y entonces es lo que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, para la sección rectangular, esta sería una gráfica, es una curva, que es una figura, que es la figura 4.8, que la escaneé del libro del doctor Gilberto Sotelo Ávila, de Hidráulica de Canales, que es el libro de la Facultad de Ingeniería. Ajá. Y pues esta sería la curva una vez que yo conozco el régimen subcrítico conocido, ¿no? Y de la misma forma se puede construir una curva para el régimen supercrítico conocido. Esta es la figura 4.7. No me equivoqué ni lo puse mal, simplemente porque yo al querer exponer esta parte en términos del subcrítico y después el supercrítico, pues lo coloqué así. En el libro, el doctor Sotelo explica primero, bueno, como lleva su orden en su libro, perdón, mi dislexia, él explica primero la parte del régimen supercrítico, por eso pone esta figura primero y después explica el régimen subcrítico conocido y después pone esta figura, ¿no? Entonces, no es que me haya equivocado, simplemente porque es mi estilo de docencia. A mí me gusta primero el subcrítico y después el supercrítico, es decir, como que de arriba para abajo, ¿no? En la curva. Y simplemente pues es nada más así como lo hice esta presentación, ¿no? Entonces, estas son las figuras y estas curvas pues se pueden crear con las ecuaciones que mostré anteriormente. De la misma manera hay curvas para la sección trapezial y triangular asimétricas. Esta es la del régimen subcrítico conocido, es esta, figura 4.11. Esta es la del régimen supercrítico conocido, que sería la figura 4.10, ¿no? Estas fueron las ecuaciones que mencioné, pero también existen ecuaciones y también existen curvas para la sección circular y la sección herradura. A continuación les voy a mostrar la sección circular y la sección herradura, pero nada más aclarar que sí en la presentación no puse ecuaciones, ¿no? Nada más por hacer la mención. No es que si quieren ustedes encontrar las ecuaciones, pues pueden consultar esa bibliografía, que es de donde parto para dar todas esta asignatura, ¿no? Esa es una de las tantas referencias bibliográficas que les he comentado a los alumnos, ¿no? Bien, entonces la sección circular, esta sería la figura
de régimen subcrítico conocido. Esta sería la curva o figura para el régimen supercrítico conocido en la sección circular. En la sección herradura tenemos algo similar. Tenemos esta que sería la figura o curva del régimen subcrítico conocido, que es la figura 4.18, y esta es la régimen supercrítico conocido, que sería esta, y es la figura 4.17. Bien, entonces, pues ya hemos platicado de los tirantes conjugados mayor y menor. A continuación, les voy a platicar a grandes rasgos las características básicas del fenómeno de salto hidráulico. Una de ellas ya hemos estado platicando, que es esta de los tirantes conjugados, pero voy a mencionar otras, ¿no? Que quizá no he mencionado en la clase anterior o que no he mencionado en esta, pero ahora sí, a continuación lo haré. Entonces, ¿cuáles son las características básicas del fenómeno salto hidráulico? Pues la número 1 es que existen tipos de salto. Estos tipos de salto es, según Peterka, si no me equivoqué al copiar el nombre del investigador, déjenme checar nada más aquí las notas, si es que no me equivoqué. Peterka, sí está bien, Peterka. En 1963, que es parte del US Bureau of Reclamation, y otros autores. Entonces, ellos hacen una clasificación de diferentes formas del salto, ¿no? Entonces, este salto adquiere diferentes formas dependiendo del valor del número de Froude, F subíndice 1, del flujo aguas arriba, es decir, en la sección supercrítica, en la cara donde empieza a formarse el fenómeno del salto hidráulico, ¿no? Y entonces tengo básicamente todos estos que están divididos en prácticamente 5 clasificaciones, dos grupos y un grupo de ellos que es, como lo vemos en el inciso B, que está subdividido, ¿no? Entonces, el salto ondular se conoce así el salto o el tipo de salto como salto ondular cuando el número de Froude está entre un valor de 1 y 1.7. Ese es el rango. El que llamamos salto directo, con las variantes que a continuación se indican. Entonces el salto directo lo podemos subdividir en salto débil, que es cuando el número de Froude está entre 1.7 y 2.5. También tenemos el tipo de salto oscilante, cuando el número de Froude en la sección supercrítica o sección 1 está entre 2.5 y 4.5. El salto estable, cuando el número de Froude 1 está entre el valor 4.5 y 9. Y un salto fuerte cuando el número de Froude en la sección 1 o supercrítica es mayor a 9. A grandes rasgos, estas son los tipos de salto. El salto ondular sería esta primera figura. El salto débil sería este. El salto oscilante sería esta figura. El salto estable sería esta figura a grandes rasgos. Y el salto fuerte sería a grandes rasgos este. Esos serían los saltos. Esta clasificación se hizo con si no mal recuerdo, con una sección rectangular. Pero también se puede extrapolar a las otras secciones, ¿no? A grandes rasgos se pueden extrapolar a las otras secciones prismáticas, ¿no? Pero estas se pueden, o este estudio se hizo con sección rectangular. Bien, entonces esta es la primera característica. Esta es la primera de 7, si no mal recuerdo. Entonces, es tipos de salto, ¿no? La siguiente son los tirantes conjugados. Los tirantes conjugados ya platiqué, ahí ahorita nada más lo mencioné.
Y además en la serie de ejercicios o los siguientes ejercicios que voy a estar dando en estas sesiones pregrabadas, pues trataré de dar más detalle. Pero bueno, ya hemos hablado de los tirantes conjugados como característica básica del salto hidráulico. Una tercera característica es el perfil de salto y su longitud. Y bien, entonces el conocimiento del perfil de la superficie del fenómeno es de interés en la obtención del libre bordo. Voy a colocar ya de una vez el perfil. Entonces, si yo conozco el perfil, que sería esta parte superior en el remolino y esta parte superior, pues si yo conozco ese perfil de la superficie durante el fenómeno y a través del flujo de agua en el canal, pues es de interés porque conozco o voy a obtener así el bordo libre o libre bordo. Además, porque es importante conocer el perfil del salto y la longitud, porque yo necesito conocer y con el cálculo que debo de hacer de la presión del agua en las paredes y plantilla para el diseño estructural de los muros de contención o recubrimientos en las fronteras del canal, ¿no? Entonces eso también es importante conocer este perfil del agua. Ajá. Bien, entonces para fines de diseño es muy importante conocer la longitud en que se desarrolla con objeto de prever la extensión del recubrimiento que proteja las fronteras del canal contra los efectos erosivos provocados por la turbulencia. Entonces, pues eso es relativamente lógico y entonces eso también es importante tanto conocer el perfil como la longitud. Y ahorita les voy a mencionar dos longitudes que están viendo en pantalla. Una va a ser la que llamamos longitud del remolino y la otra es la longitud del salto, ¿no? Longitud del remolino va a ser L subíndice R y la longitud del salto va a ser L subíndice J. Entonces, la longitud L subíndice R del remolino turbulento, característico del salto, se define como la distancia entre la sección donde inicia su cara frontal, es decir, desde este tirante conjugado menor, desde aquí inicia, y termina donde corresponde la superficie de estancamiento, es decir, termina aquí. Cuando está el fenómeno produciéndose, aquí hay un remolino relativamente claro que se nota y hay una zona en la que ya no existe remolino como tal. Empieza a haber ya una zona de estancamiento y hay una separación, ¿no?, de los vectores velocidad, o sea, ya empieza a haber una zona en donde se separa, ¿no?, las direcciones de la trayectoria de las partículas y de las velocidades en este fenómeno. Entonces, va a ser la longitud del remolino. Y la longitud L subíndice J del salto es la distancia desde la misma sección inicial hasta aquella en que se alcanza la máxima altura de la superficie del agua y se estabiliza la distribución de la velocidad. Entonces, L subíndice J, que es la longitud del salto, inicia aquí en el tirante conjugado menor, que es la cara frontal donde inicia el fenómeno, y termina donde, aquí lo tengo en la parte superior, todos los vectores velocidad se estabilizan de alguna manera, toda la distribución de velocidades ya en esta sección pues empieza a ser relativamente igual y es también donde alcanza la mayor altura, ¿no? Y eso sería la longitud del salto. Y en general tenemos esta regla, por decirlo así, de que la longitud del remolino va a ser menor a la longitud del salto. Aquí no lo mencioné ni lo coloqué, pero lo puedo decir verbalmente. También hay una llamada longitud de erosión, en la que aquí ya no la coloqué, pero iniciaría desde el tirante conjugado menor hasta un punto donde se puede notar, eso se ha hecho experimentalmente, donde
la plantilla o la cama del material deja de erosionarse, ¿no? En la parte inferior. Entonces existiría una longitud también de erosión, que también hay formas de calcularlo o hay criterios para su cálculo. En este caso ya no lo coloqué, solo lo menciono verbalmente porque la idea es que generalmente donde se presenta o donde queremos colocar este fenómeno, pues va a estar todo el canal con un revestimiento, ¿no? Aunque tenga ese revestimiento, debemos de sospechar que el fenómeno puede erosionar o puede provocar presiones negativas que incluso puedan hacer que pues levanten la plantilla, ¿no? Bien, entonces, característica básica del salto hidráulico, podemos tener entonces el perfil del salto y longitud, que es la característica número 3, ¿no? En ese orden consecutivo. La cuarta característica básica del salto es la que llamamos pérdida de energía. Y la pérdida de energía que ocurre en un salto hidráulico es la diferencia H subíndice 1 menos H subíndice 2 entre los niveles de energía en las secciones antes y después del mismo. Entonces, voy a regresarme a esta imagen. Va a ser la energía en esta sección 1, va a ser la energía en la sección 1, menos la energía en esta sección 2. Eso sería, entonces, pérdida de energía. Y también se puede, o en ciertas bibliografía o referencias bibliográficas, aparece como H minúscula subíndice S, y pues es esta resta de energías, ¿no? También la pérdida de energía relativa es el cociente de la pérdida y la energía total en la sección inicial del salto. Es decir, esta pérdida de energía, cuando yo la divido entre la energía de la sección 1, así tengo o obtengo lo que llamo la energía relativa o pérdida de energía relativa. Bien, como nota, aunque aquí no le puse nota, pero lo menciono. Cuando se trata de un salto hidráulico sobre un canal horizontal, como el de la imagen anterior, esta H es igual a energía específica. Pues sí, porque como tengo la cota en un plano horizontal de comparación, las cargas de posición son las mismas, entonces en la ecuación de energía total, pues eso me daría 0 al pasar la de el régimen supercrítico al lado de la igualdad al régimen subcrítico, como son la misma carga de posición, pues eso me daría 0, ¿no? Algebraicamente. Bien, entonces nada más eso, si ustedes aquí lo sustituyen, pues tendrían que hacer nada más las sustituciones, ¿no? Y se puede calcular esto también en términos de la energía específica. Sí, solo sí, cuando el salto hidráulico está en un canal horizontal. Bien. Característica básica número 5 sería la altura. Entonces la diferencia o delta de tirantes, delta Y, es igual a Y subíndice 2 menos Y subíndice 1. Es decir, el tirante conjugado mayor menos el tirante conjugado menor me da una delta Y o una altura del salto hidráulico, que simplemente es la diferencia de tirantes conjugados. El mayor menos el menor. Entonces también es conocida como altura del salto y se puede expresar también como la altura relativa en la forma esta, ¿no? Así como tenía o tengo la pérdida de energía relativa, así tengo también una altura relativa que la expreso como ese delta de tirantes conjugados o la altura entre la energía total en la sección 1 o en la sección supercrítica o donde inicia el salto hidráulico, ¿no? Como característica básica número 6 es la eficiencia. En la actualidad se acepta que la relación es igual a la pérdida
de energía entre la energía total en la sección 1, y si se dan cuenta, esto es la pérdida de energía relativa, ¿no? Y este es el mejor parámetro para medir la eficiencia o eficacia como disipador natural de energía. Y esto es muy importante y esto lo vamos a utilizar mucho. Entonces esto es la eficiencia. Y como ya bien lo dije, idéntica a la pérdida de energía relativa, ¿no? Entonces esa es la característica básica 6, eficiencia. Y última es la posición del salto. Es donde se establece espacialmente ese fenómeno dentro del canal. Entonces, la posición del salto está supeditada al tirante de salida Y subíndice T, minúscula, que exista aguas abajo del mismo. Entonces, repito, la posición del salto está supeditada al tirante de salida que exista aguas abajo del mismo. Dicho tirante es independiente del conjugado mayor, es decir, del Y subíndice 2, y más bien está regido por las condiciones o tipo de control que imponga el canal o las estructuras que tenga aguas abajo. Entonces, de acuerdo con la diferencia que haya entre el tirante de salida y el tirante conjugado mayor, se forman al pie de un vertedor o de una compuerta los tres casos y tipos de salto que se muestran en la figura, y ahorita los voy a mostrar. El primero es cuando el tirante de la salida y el tirante conjugado mayor son iguales, eso le llamamos un salto normal. El segundo caso es cuando el tirante de la salida es mayor que el tirante conjugado mayor, y esto le conocimos salto sumergido. Este tirante conjugado mayor, debo de hacer la nota y aclarar que me refiero, o se va a referirse cuando es el caso del salto normal, y ahorita en la figura a ver si queda más claro, y si no, cada vez que hagamos los ejemplos futuros, espero que quede más claro este caso, ¿no? Y el tercer caso es cuando el tirante en la salida es menor al tirante conjugado mayor, que es el llamado salto libre. Y entonces aquí tenemos esos tres casos. El caso en la parte superior de la imagen es cuando el tirante de la salida es igual al tirante conjugado mayor, que es el salto normal, y es el que se presenta al pie de un vertedor, como este es el pie del vertedor, esta estructura se llama vertedor de cresta libre. Este sería el pie, y entonces aquí al pie es cuando se inicia el salto normal, cuando este que está aquí no se nota mucho en la imagen, pero repito, a medida que haga ejemplos futuros, haré, digamos, zoom a estos casos y espero que se comprenda mejor, ¿no? Entonces, esta es el tirante a la salida, este es el tirante conjugado mayor 2, y entonces al ser iguales, se presenta el salto normal y este es al pie de un vertedor. Este sería el caso de una compuerta, entonces yo tengo el tirante a la salida es igual al tirante conjugado mayor, y pues el salto se inicia o se presenta al pie de la compuerta, ¿no? Este es al pie de la compuerta, al pie del vertedor. Este es el caso 1, salto normal. El salto sumergido es el segundo caso, en el que sí se alcanza a notar la ligera línea punteada, que es la comparación de este salto, que sería el salto normal. Esta línea punteada sería el caso del caso normal. Ajá. Pero al ser el tirante, este tirante a la salida mayor al tirante conjugado mayor, cuando se presenta el normal, por ejemplo, esa es la idea, este tirante a la salida, este último tirante, es mayor que este tirante conjugado mayor cuando se presenta el caso normal. Pues cuando este tirante conjugado, cuando el tirante de la salida es mayor, se va a presentar entonces que el salto es sumergido o ahogado se llama, ¿no? También se está ahogando
Ajá. Y como se pueden dar cuenta bien en la imagen, ya no se presenta o ya no inicia este salto hidráulico al pie del vertedor, sino que se está sumergiendo o está siendo ahogado por este control o este tirante a la salida. Y de la misma forma pasa en el caso de la compuerta. Ajá. Este es el caso del que el tirante a la salida es mayor que el tirante conjugado mayor cuando es el salto normal. Y como verán en la imagen, entonces lo que pasa es que el salto hidráulico se recorre hacia la izquierda con respecto al salto normal. Este se recorre a la izquierda. Yo tengo la mala maña, por decirlo así, de que camina, ¿no? Pues no camina, pero le digo así lo digo, ¿no? Coloquialmente. Pero el término es que se recorre hacia la izquierda y entonces se empieza a ahogar. Ajá. Y el último caso es el que se presenta aquí, en el que el tirante a la salida es menor que el tirante conjugado mayor, cuando es el caso del normal. Repito, todo es referido a este. Y entonces, aquí como pueden darse cuenta, igual está ligeramente punteado el caso del del salto hidráulico normal. Igual aquí está ligeramente, se ve. Repito, después cuando haga los ejemplos, mostraré cada uno de estos casos un poco más grande. Se ve ligeramente el caso del normal, ¿no? Y entonces cuando se presenta este salto libre, como lo pueden ver en las imágenes, el salto ahora se recorre hacia la derecha. También se dice que se barre, ¿no? Hacia la derecha, entonces se va barriendo. Ajá. Y ya no se presenta o ya no inicia al pie de la compuerta o ya no inicia al pie del vertedor, sino se recorre hacia la derecha. Y como podrán ver, pues esta posición nos va a importar mucho, repito, porque nosotros queremos conocer cuál va a ser la zona en la que tenemos que revestir o reforzar el canal para evitar erosión debido a la turbulencia de este fenómeno. Bien, entonces a grandes rasgos esas son las características del fenómeno de salto hidráulico. Repito, espero que con los ejemplos quede esto más claro, y si no, le pido a mis alumnos que en las clases interactivas o en las clases en vivo expresen todas sus preguntas y dudas respecto a estas clases pregrabadas. Bien, y ya para finalizar esta grabación, les voy a mencionar o les voy a leer los usos prácticos del salto hidráulico. ¿Para qué queremos generar o provocar este fenómeno en los canales? Bien, entonces, además de su gran mérito como disipador natural de energía, el salto hidráulico tiene muchos otros usos prácticos, entre los cuales se pueden mencionar, y son los siguientes: prevención o confinamiento de la socavación aguas abajo de las estructuras hidráulicas donde sea necesario disipar energía. Otro uso práctico es el mezclado eficiente de líquidos o de sustancias químicas usadas en la purificación de aguas debido a la naturaleza fuertemente turbulenta del fenómeno. Este atributo tiene ventajas particulares cuando interviene la dilución de sustancias. Y un caso muy particular que yo voy a mencionar es que, por ejemplo, en la planta potabilizadora Los Berros, el famoso sistema Cutzamala aquí en México, el sistema de mezclado para colocarle cloro al hacer uno de los procesos de potabilización del agua en el sistema Cutzamala es mediante un salto hidráulico en un canal partial.
Los canales partial, por la geometría y la estructura que tienen, son óptimos en la generación de este fenómeno del salto hidráulico. Y repito, en el sistema Cutzamala tienen este tipo de estructuras para mezclar el cloro en todos los procesos para potabilizar el agua antes de pues llevarla a la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese es un caso, ¿no? Por ejemplo. Otro uso práctico es la recuperación de cargas aguas abajo de un aforador y el mantenimiento de niveles altos del agua en un canal de riego o distribución. Otro es el aireamiento del agua destinada al abastecimiento de ciudades, si ese es otro caso. Remoción de burbujas de aire atrapado en conductos abovedados parcialmente llenos y la prevención de su atrape. Y otro uso práctico es la identificación de condiciones especiales de flujo, como la presencia del supercrítico o la existencia de una sección de control para la medición económica del gasto. Bien, pues eso sería todo de mi parte para esta clase pregrabada. Como bien siempre lo digo al final de la clase o de esta sesión pregrabada, si ustedes están viendo este tipo de material y no están suscritos, les invito a que se suscriban, que activen la campanita para que cada vez que yo suba material nuevo o videos nuevos, pues le den un me gusta, que lo compartan en todas sus redes sociales para que le llegue a la gente que esté interesada en este tipo de temas, además estudiantes en todo el planeta, qué sé yo, que hagan un comentario en la caja de comentarios si es que tienen alguna crítica constructiva o destructiva. Pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.